De acuerdo. Entonces, la semana pasada habíamos quedado hasta Marcos capítulo 2 al final, ¿cierto? Después de ver todo este pasaje de los discípulos, digamos, recogiendo espigas por alguna razón, digamos así, en el campo, ¿cierto? Y toda la discusión que siguió de aquello. Ahora bien, quisiera, digamos, y este pasaje que continúa de Marcos, de Marcos capítulo 3 que Dios mediante es lo que estaremos viendo, 3 al 6 precisamente concluye con la misma idea, o digamos, reúne, engloba la idea de cómo terminó el capítulo pasado, ¿sí? Porque precisamente habla del día de reposo, como le conocemos, más precisamente Shabbat, ¿cierto? Y a la vez cierra con estas inquietudes, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto a partir precisamente del capítulo 2 que comienza hablando con estas inquietudes, estas, si se quiere, contrapuntos, por así decirlo, que tiene con los fariseos principalmente a partir de este hombre que es llevado por sus amigos, por sus compañeros y abren el techo y demás, ¿no es cierto? Entonces, como que salió esa primera pregunta, después fue el tema de comer con los pecadores, después fue el tema del ayuno, después fue el tema del sábado, la primera parte, y después ahora lo que vamos a leer. Entonces, los estudios, ¿por qué hago referencia a esto? Porque los estudiosos diferencian una primera parte en Marcos que precisamente concluye hasta lo que Dios mediante estaremos estudiando hoy. Los estudiosos siempre han concluido que hasta ahí es como que la introducción del libro de Marcos, ¿ya? Y a partir del capítulo 3 hasta el 8 por ahí va otra buena parte de lo que recoge el Evangelio según Marcos, que igual tiene como unas similitudes, que comienza igual como con un resumen. En capítulo 3 del 7 al 12 comienza con un resumen, digamos, un sumario de la obra del Señor Jesús, a milagros, sanaciones, etcétera. Después va por un pasaje de que camina en el mar, digamos, ya. Después hay el tema de algunos temas de algunos pasajes, digamos, estando en el centro la curación de la mujer con el flujo de sangre, la hija de Jairo, etcétera. Y después vuelve a topar la alimentación de los 4.000. Después vuelve a topar algunos otros temas que ya topó arriba, como les decía, vuelve el tema de estar cerca del agua, caminar sobre el agua, y después termina igual con otro sumario al final del capítulo 8 si no me equivoco. Sí, entonces de esta primera parte que Dios mediante vamos a estar terminando ahora es como la introducción, si se quiere, de todo Marcos, que como hemos visto en términos generales, lo que hace es decirnos de bastantes maneras que el Señor Jesús es Dios, lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Darnos argumentos como habíamos visto y a la vez aprovechar en nuestro caso un poco de saber cómo se llega a esas conclusiones, ¿sí? Ahora bien, ya en lo que corresponde a esto, quería nada más repasar un poco los dos últimos versículos de la semana pasada del capítulo 2 de Marcos, porque creo que es importante que lo podamos ver. Así que les voy a compartir la pantalla, seguramente ya lo están viendo. Y pues bueno, recordemos aquí, digamos, solo para redondear la idea, porque esto, como les digo, conecta, ¿no es cierto? La idea, digamos, fue, para resumir un poco, ¿no es cierto? La pregunta fue, ¿por qué tus, tus discípulos, ¿no es cierto?, transgreden, transgreden el Shabbat, ¿cierto? Esa es la pregunta, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, la respuesta no fue, la respuesta no fue, ellos no están transgrediendo, no lo están, ellos no están haciendo aquello, ¿no es cierto? Ellos no están. Eso no respondió el Señor Jesús, esto no respondió el Señor Jesús, sino que, ¿qué dice el Señor Jesús? Les pone un ejemplo, a partir de lo cual sale toda su respuesta, y les pone, no han leído, ¿acaso no han leído lo que hizo David, ¿no es cierto? Lo que hizo David, que aquí tranquilamente podemos leer el amado, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ya? El amado, que es un nombre del Mesías, cuando hizo lo que no era lícito con respecto de los panes del rostro, ¿no es cierto? Como sabemos que se llaman, o panes de la proposición, perdón, de la proposición, ¿no es cierto? Entonces pone ese ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces se acuerdan todo lo que habíamos hablado de ello. Ahora bien, hay un asunto que de pronto por el tiempo no alcanzamos a verlo y es lo que les voy a comentar. Entonces, lo que personalmente, y creo que puede ser algo común para todos nosotros, es que no queda tal vez muy claro o no es explícito en el Evangelio de Marcos al menos, porque a partir de este episodio de David es que se salta a la conclusión esta de el sábado fue hecho por el hombre y no al revés, y por lo tanto el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no es cierto?
Entonces, resulta que aquí hay algunos argumentos, ¿ok? Entonces, primero, aquí les pone este pasaje de lo que podríamos, más bien dicho, ya les pregunto, si podemos participar sería estupendo. De lo que habíamos visto y además de lo que podemos releer, digamos, de este pasaje, ¿cuál es la conclusión que se saca? ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión que se saca de esto? ¿Ya? ¿Qué conclusión sacamos? O sea, digamos, la pregunta sería, ¿por qué el Señor Jesús ante esta pregunta utiliza este pasaje? ¿No? De David, que acaso no habéis leído, lo que hizo también David, que comió de los panes que no era lícito, de los cuales no les era lícito comer, y incluso dio a los que estaban con él, siendo Abiatar sumo sacerdote y demás. Entonces, ¿por qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Bueno, para resumir, resulta que la una era un ejemplo, ¿no es cierto? Era un ejemplo de un argumento, digamos, de un argumento, ¿no es cierto? De un argumento de iguales características, ¿no es cierto? O sea, teníamos un caso en el que se infringe la ley, se infringe la Torah, en específico el día del Shabbat, ¿no es cierto? Por una causa mayor, ¿ya? Eso básicamente es lo que la respuesta, ¿no es cierto? Ahora, quisiera centrarme en esto, ¿no es cierto? Quisiera centrarme en esto. Y ahora, la cuestión es la siguiente, ¿ya? Que de pronto no lo topamos mucho la anterior semana y quisiera aprovechar ahora, ¿ya? Para que lo podamos pensar y también conversar un ratito. Ahora, estamos de acuerdo en esto, ¿cierto? Estamos de acuerdo en esto, que básicamente esa es la razón por la que formalmente al menos la pasa, ¿cierto? ¿Por qué saca esto? Ahora, ya Nati nos recordaba la anterior semana que también hay un paralelismo, una semejanza con David, el amado, el rey y demás, ¿no es cierto? Que también tiene la otra razón. Pero antes de ir a eso, formalmente hablando, hay una cosa que nosotros aquí que quería principalmente profundizar, y es la siguiente. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Que saca, o sea, que la referencia a este episodio de David es porque un mandamiento se puede transgredir eventualmente por una causa mayor y eso no es símbolo, o eso no es consecuencia ya de una penalización, de una sanción, de ya mátenle o alguna cosa, sanciónenle, ¿no es cierto? Siempre que hay una causa mayor, un principio más fuerte, entonces no hay problema en quebrantar algún mandamiento, ¿no es cierto? Digamos, no hay mayor problema que si el mandamiento se transgrede, pero en virtud de que se ha procurado una causa mayor, un bien mayor, entonces no hay problema, ¿cierto? O sea, se justifica el quebrantamiento de un mandamiento por eso, por un motivo más superior, aunque está mal dicho, más superior, por un principio superior. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Ya, ahora bien, la pregunta que aquí queda en el aire, que parecería que está clara, pero ya vamos a ver que no, es en este caso, en el episodio de David, ¿cuál era la causa mayor? ¿Ya? A ver, porque desmenucemos el asunto, ¿ya? Desmenucemos el asunto. ¿Cuál era el mandamiento que estaba transgrediendo David y sus compañeros? Que nos pone esta preposición. Exacto. ¿Cuál era? No se puede, más bien dicho, solo los sacerdotes pueden comer el pan del rostro, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el mandamiento, ¿no es cierto? Ahora, aquí, si fuéramos así lógicos lógicos, así como nos gusta a veces a los abogados y también a los matemáticos y demás, ¿no es cierto? Esto es como un comando, ¿cierto? Entonces, ¿qué diríamos? Hagamos el ejercicio ya, para nada más repasar esto, para que vean que también se puede analizar así. Esta es la regla, ¿no es cierto? El mandamiento. Solo los sacerdotes pueden comer el pan de rostro. Ahora, David, hagamos el ejercicio, ¿no es cierto? David no es sacerdote. Por lo tanto, ¿no es cierto? David no puede comer del pan, ¿no es cierto? Ya. Ese es el razonamiento que está detrás de esto. Sí lo vemos. Sí lo vemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el razonamiento, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es lo que parte el Señor. Si nos damos cuenta. De esto parte el Señor. David no puede comer del pan. O sea, que si David comía, estaba pecando. ¿Ya? Estaba transgrediendo. ¿De acuerdo? Ahora, lo que dice es, ahora sí ya vemos por qué es que hay una causa mayor. Porque de que David transgredió y el sumo sacerdote y normas transgredieron esta norma, este mandamiento aquí, se transgredió. ¿Se transgredió o no se transgredió? Claro que se transgredió.
Pero ¿eso genera una responsabilidad mayor? No. ¿Por qué? Porque había una causa mayor. Ahora, ¿cuál es esa causa mayor? ¿Cuál es ese objetivo más grande que estaría justificando que aquí David, por así decirlo, no me malentienda, pero peque? ¿Ya? ¿Cuál es la causa mayor? ¿Ya? O sea, ¿por qué se justifica que aquí David, pese a que haya comido del pan que no tenía permitido comer, no les ha contado como pecado? ¿Ya? Ni a él ni al sacerdote. ¿Ya? Yo estaba presionando la fija de Ok. David. ¿Cuál es? Ok, entonces Jessie, mi esposa dice, no es cierto, preservar la vida. Preservar la vida. ¿Alguno más? ¿Alguien, alguna otra cosa más? ¿Alguna otra idea? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es esa causa mayor aquí? Claro, alimentar al tal es lo mismo, preservar la vida. ¿Se les ocurre alguna otra razón? Tal vez algo que tenga que ver con el reinado, o sea, como él fue el rey designado y pues tenía que llegar a ese puesto, ¿no? O sea, digo, tal vez por ese lado otra. ¿Pero qué? O sea, como cumplir pues, la disposición del Señor de colocarlo como el rey de Israel o algo así. Ya, ok, sería más bien, ¿qué sería? ¿Cuidar al rey, alguna cosa así? Bueno, algo así. Yo rey. O digamos que sería, bueno, algo con el rey, pongamos, ¿ya? ¿Ya? Algún asunto con el rey, ok. De acuerdo, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, tenemos estas dos opciones. Ahora, del contexto, ¿no es cierto? Así, abuelo de pájaro, ¿no es cierto? Por cuánto, y por eso fíjense que es importante leer con calma y no solo, como se dice, caminar sobre lo ya andado, ¿no es cierto? O sea, imagínense ustedes, eh, no sé si ustedes han viajado, por ejemplo, a cualquier vía, ya, pero pongamos, se me ocurre ahorita la vía Loax Santo Domingo. Ya, ustedes han visto que la vía que hay actualmente es diferente, y si ustedes se acuerdan cómo se viajaba antes, es diferente en muchas partes a lo que era en su momento. ¿Se acuerdan ustedes? Y digo, ¿por qué? Porque al momento en que se amplió la vía, ¿no es cierto? Que se hizo de 4 vías en algunas partes, ¿no es cierto? Que se hizo de 4 carriles, quiero decir, en algunas partes, la parte, no, digamos, las 4 vías no fueron hechas siguiendo necesariamente la ruta de la vía antigua. En muchas ocasiones se cortó y se hizo una nueva vía. ¿Cierto? Más recta, más plana, con nueva tecnología y todo lo demás. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque a veces nosotros cuando leemos la Biblia es como que si fuéramos por la misma calzada. O sea, caminamos sobre algo que ya está trazado, lo cual no está mal, es seguro, está bien, funciona. Pero siempre es bueno preguntarse por qué, hablando en términos así de vías, ¿no? ¿Por qué por qué tengo que irme necesariamente, o más bien dicho, qué pasa si en lugar de darme semejante vueltota, ¿no es cierto? Más bien con la tecnología y las herramientas que se tienen ahora, en vez de darme esta vueltota, abro un nuevo camino y logro un resultado diferente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en este pasaje pasa algo semejante. La vía, el camino que siempre se escoge es, los discípulos están comiendo, tienen hambre en el Shabbat, el Señor saca el contexto de David, que también tiene hambre, por lo tanto, en la razón mayor es esta, ¿no es cierto? Preservar la vida, dar de comer, preservar la vida. ¿Estaría en contexto? ¿Tiene sentido? Sí, ¿no es cierto? Pero pequeño detalle, ¿se acuerdan ustedes lo que estaban haciendo los discípulos? Que estaban haciendo camino para. ¿Se acuerdan que decía eso? Y mientras hacían camino, iban arrancando, Arranca. iban arrancando espigas. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de que en el camino y tal hayan comido o no hayan comido, ¿no es cierto? No es el asunto el arrancar espigas, ¿ya? Más bien dicho, o sea, si nos centramos en el arrancar espigas y en el sentido de como dicen otros evangelios que estaban comiendo y demás, nosotros relacionamos que la causa mayor entonces de la que se está hablando es preservar la vida, porque ya están comiendo y el ejemplo que saca el Señor Jesús también es de comida, de hambre. Entonces, cuando está en juego la vida, ¿no es cierto? Cuando está en juego la vida es que se puede trasgredir los mandamientos. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? Y es a lo que siempre, digamos, o es, digamos, la vieja confiable, ¿no es cierto?
¿Cuál es la causa así cuál es una causa mayor así para quebrantar o para inobservar un mandamiento en casos excepcionales? Pues para preservar la vida, la vieja confiable, ¿no es cierto? La vieja confiable, preservar la vida. Pero resulta que además de eso, digamos, ahora, más bien dicho, terminando todo el razonamiento, si lo leemos así, resulta que no cuadra o no termina de complementarse, no termina de encajar muy bien con el razonamiento este que sigue del Señor, ¿no es cierto? Cuando dice, fíjense, eh, el día de reposo, ¿no es cierto? Cuando les dice el Shabbat, cuando dice, el Shabbat fue hecho por el hombre y no al revés, y no el hombre por el Shabbat, ¿no es cierto? Ujú. Personalmente, a mí no me termina de calzar esto, ¿ya? Y después les dice, por lo tanto, ¿no es cierto? Dice, por tanto, el Hijo del Hombre, vaya, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Ahora, si nos ponemos así a pensar, ¿no es cierto? Poniendo el énfasis en que la causa mayor es preservar la vida por el hecho de que comieron, no sé ustedes, pero no cuaja mucho, no concuerda con la conclusión que está dando el Señor. Que si ustedes se dan cuenta, es una respuesta de autoridad. O sea, porque en últimas, fíjense ustedes, ¿qué le está respondiendo el Señor Jesús a esta pregunta? ¿Por qué tus discípulos transgreden? Por último, porque yo les mando. Es lo que está diciendo, Ujú. porque yo les autorizo. Y esa no es una razón sino de autoridad. ¿Sí me explico? No sé si hasta ahí me siguen el razonamiento. Entonces, fíjense, si es que la razón fuera de autoridad, ¿no es cierto? Como lo termina siendo, o sea, yo soy el Hijo del Hombre y por lo tanto yo soy el quise, yo soy el Señor del Shabbat, yo le estoy dando autorización para que hagan eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿para qué saca el tema de David? No está en juego entonces el tema de preservar la vida. Mm. ¿Sí me explico? Entonces, parecería que la causa mayor aquí no es preservar la vida. Si lo vemos, Ujú. ¿ya? Y como decíamos la anterior semana, el hecho de que haya sacado a colación este testimonio de David, significa que hay algo más. Porque como decía Natita, ¿no es cierto? Ahí en Primera de Samuel 21, 23, si no estoy mal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos relata esto? ¿No es cierto? Lo que se cuenta es la huida de David, de Saúl, porque lo quería matar, el legítimo rey y tal, ¿no es cierto? Entonces, como bien lo avisoró este Vitan, ¿no es cierto? Veamos entonces el razonamiento si es que la causa mayor no es preservar, o si se quiere, no es preservar la vida así en general, en términos abstractos de preservar la vida, ¿no es cierto? Sino más bien, como decíamos, y por eso le puse así a propósito, algo tiene que ver con el rey, ¿no Ujú. es cierto? Sino es precisamente hacer camino al rey. Fíjense, o sea, en pocas palabras, trabajar para el rey, ¿ya? Porque eso es lo que hicieron. El sumo sacerdote cuando le dio eso, los panes y demás, no solo que le preservó la vida, más allá de eso, le permitió, le hizo camino para que se esconda, para que huya. Le permitió, más allá de sustentarle con comida o lo que sea, le abrió el camino para el rey. ¿Me explico? ¿Ya? De alguna manera trabajó, o sea, obró algo para el rey. ¿Ya? Y fíjense, cuando lo vemos así, ¿calza o no calza con lo que están haciendo los discípulos en el Shabbat? Ujú. Claro, también están haciendo camino para el rey, si nos damos cuenta. ¿Sí? Si lo vemos ahí. Entonces, fíjense, en este caso, me di cuenta, ¿no es cierto?, que la causa mayor, en este caso, no es necesariamente el preservar la vida, como normalmente se suele decir, sino es trabajar para el rey. Y cuando lo entendemos así, ahí sí calza que el Señor Jesús termine con una razón de autoridad, el Hijo del Hombre, es decir, el rey, es decir, David, es decir, el amado. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense. Ahora bien, perdón, al final estos dos versículos se entienden bastante interesante cuando se los lee en griego, ¿ya? Porque en griego, a pesar de que no sé mucho griego, exacto, trabajar para el reino, muy bien.
Trabajar para el rey, trabajar para el rey. Muy bien, exacto. Entonces, fíjense, cuando lo leemos en griego, me di cuenta que aquí hay otro razonamiento que está aquí detrás de la respuesta. Y estas dos últimas frases en español a mí personalmente no me calzaban y no me terminaban de hacer sentido por la forma en la que está redactada. Como aquí ya no entra, voy a hacer una nueva, ¿ya? Entonces voy a escribir los versículos de estos, ¿ya? Para que los veamos. Entonces, dice así, el versículo 26 y 28, ¿no es cierto? Antes de pasar al 3. Entonces dice, fíjense, dice, el Shabbat, ¿no es cierto? El Shabbat. Y aquí fíjense ustedes que ahí no dice fue hecho. En griego, literalmente dice egeneto, que significa el verbo ser o estar, o sea, es el verbo to be, ¿ya? O sea, el Shabbat existió, si se quiere, existió, en ese sentido fue hecho, ¿ya? O sea, el Shabbat existió, y fíjense ustedes, que en la Septuaginta es el mismo verbo que se utiliza para el verbo ser o estar, y que cuando se utiliza el verbo ser o estar, es muy probable que evoque la concepción del Génesis, ¿ya? O sea, aquí lo que le está diciendo el Señor Jesús le está llevando a través del lenguaje a la esencia misma del Shabbat, ya que es del Génesis. Entonces dice, el Shabbat existió, o sea, se introdujo en este mundo, hubo Shabbat, ¿no es cierto? Y ahí dice día antropos. Y aquí fíjense, dice, aquí le ponen por causa, ¿cierto? ¿Ya? Día Por para, el día hombre. para el libre. Esto también tiene que ser. Y no, y no el hombre por el Shabbat. ¿Ya? O aquí lo voy a poner por causa de, ¿no es cierto? Y no el hombre por causa de el Causa del Shabbat. sábado. ¿De acuerdo? Ese es lo que todos nosotros hemos sabido, hemos aprendido y demás, ¿no es cierto? Y esto, como les decía, es una razón de utilidad. Por último, ¿qué fue antes, el hombre o el Shabbat? Me explico, o sea, si nos ponemos incluso analizando en Génesis, ¿qué fue antes? ¿Ya? El hombre, ¿El Shabbat o el hombre? el hombre, El hombre, por lo tanto, ¿qué es más importante? el hombre. El hombre. Es lo mismo que es el mismo razonamiento, si ustedes se acuerdan, es cuando dice Pablo, ¿qué fue antes, la ley o las promesas? La ley o la promesa, ¿qué fue antes? Las promesas. La promesa, por lo tanto, la promesa no invalida la ley ni al revés. Ya, fíjense, es un tema de orden, si se dan cuenta. Entonces dice, el Shabbat existió una vez que llegó el hombre, no al revés. Por lo tanto, el hombre está sujeto al Shabbat en la medida en que le es útil, en la medida que le recuerda la creación. ¿Sí me explico? Ya. En ese sentido es útil, ¿no? No solo porque te saca provecho, o sea, sí, porque saca provecho, pero en el sentido de trabajar para el rey. ¿Me explico? Ya, entonces fíjense. El Shabbat existió por causa del hombre y no al revés. O sea, el hombre es mayor y el Shabbat fue introducido en este mundo para que el hombre que ya se creó en el día sexto, en el día séptimo, entre en comunión con el Señor. ¿Ya? Y trabaje para el reino. ¿Ya? Y por último, fíjense, y aquí es en donde me terminó de conectar el asunto. ¿Ya? Le voy a poner con otro color para que resalte. Y dice, por tanto, fíjense, por tanto, dice, y aquí fíjense ustedes que dice de una manera distinta. ¿Ya? Dice, y dice así en griego. Y esta palabra les puede sonar. Es Kyrios, el Hijo del Hombre, del Shabbat. Así dice. Y esto se entiende de la siguiente manera, ¿ya? Es decir, aquí lo que estaría diciendo, aquí está haciendo un argumento otra vez Calva Homer, o sea, cuanto más, ¿ya? Es decir, si el Shabbat fue hecho por el hombre, o sea, eh, de alguna manera está diciendo, si de alguna manera el hombre es superior al Shabbat, ¿no es cierto? ¿Cuánto más, cierto? ¿Cuánto más el que hizo al hombre? Y al Shabbat, obviamente. ¿Ya? Y todo esto por la palabrita esta, Kyrios, el dueño, el señor, el amo, ¿ya? Entonces, fíjense que es diferente, especialmente a mí me detonó esto por la redacción. Por tanto, es Kyrios, el hijo del hombre del Shabbat, ¿ya? Es decir, y ahí sí se entiende, como les decía, que es una razón de autoridad,
En pocas palabras, dice, por último, no se olviden que el Shabbat fue hecho por el hombre, ¿cierto? O sea, fue hecho a causa de que ya había hombre, ¿cierto? O sea, de alguna manera está diciendo, el hombre es superior al Shabbat. Por lo tanto, o sea, cuanto más el Hijo del Hombre no lo será respecto al Shabbat. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, lo voy a poner con otras palabras más sencillas. Si el Shabbat está a servicio del hombre, del ser humano, ¿no es cierto? Del ser humano, cuanto más a Dios. ¿Ya? ¿Sí me explico? Si notamos este razonamiento. Fíjense ustedes que el Señor Jesús era una persona, era alguien que dominaba mucho el tema este de hacer razonar a las personas. Ya, y por eso vean ustedes, fíjense, que el Señor Jesús está razonando mucho, 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 y por eso les hace pensar, y a veces las preguntas, las respuestas que Él da, no son sencillas en el sentido de, sí, el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. Ya, no es tan sencillo. Fíjense ustedes que toma un tiempo el poder desenmarañar todo aquello, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, voy a copiar esto, ¿ok? Y vuelvo acá. Entonces, ahora, con todo esto, vaya, permítanme ver si se puede copiar. No, no me deja. Bueno, en todo caso. Entonces, fíjense ustedes, ahora sí ya vemos por qué, creo yo, que se puede ver por qué es que se hace toda esta argumentación. O sea, por qué es que trajo a colación a David. Porque David es el amado, es un anticipo del Mesías, es el rey por antonomasia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, y acá está haciendo un trabajo, o el relato que trae a colación es sinónimo, o muestra que el sumo sacerdote se puso a hacer algo por cuanto estaba sirviendo al rey y estaba sirviendo a la causa, como se dice, ¿no? Como decía Natita, está sirviendo al reino, está sirviendo al rey, está sirviendo una causa mayor, que esa es la causa mayor. Ya no es preservar la vida, así sin más, que en otro caso sí puede servir, pero fíjense ustedes que la causa mayor para nosotros no es preservar la vida necesariamente, es servir al rey. Fíjense ustedes. Josué, Sí, Josuécito, podríamos decir que en el Nuevo Testamento entendemos cuando dice el hijo de David, refiriéndose al Señor Jesús. claro, Si es exacto. que era la situación de hambre de David y de los que estaban con él, y no había que comer y habían únicamente esos panes, había la posibilidad de que muera David y quizás los otros también. Entonces, se hubiese truncado esa línea genealógica que dio como resultado al final al Señor Jesús, quien es llamado Hijo de David. Entonces, cuando se dice que estaba no solamente supliendo un pan para el hambre, sino que estaba en función de esa misión de precautelar la genealogía de él que a través de la cual había de venir el Hijo de Dios, diciéndolo así, el Dios mismo, entonces se justificaba este motivo mayor para que se tomen los panes que estaban delante del rostro de Dios. Se podría justificar así. Exactamente. Igualmente estaban allí en el camino, estaban con él en esta versión, dice así, si me permiten, hermanos, dice, en el 27 dice, añadióles, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. En fin, el Hijo del Hombre aún del sábado es dueño. Y en esta otra versión dice así, y les dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre, que es el Señor, también es dueño del sábado. Creo que ahí justifica aquel acto, porque estaba permitiendo que ese propósito eterno y superior de Dios de traer a través de David al Hijo amado, digamos así, al Señor Jesús, había que precautelar esa vida para asegurar el seguimiento de esa línea genealógica a través de la cual
había de venir el mismo Dios. Sí, antes de darle el paso a Carlita, más una cosita. Sí quería hacer una precisión. Sí, muchas gracias, papá. Cuando digo acá y cuando estamos hablando aquí de preservar la vida, estoy pensando en el sentido humano, ¿no? De sanar, de dar de comer, etcétera. Sí, o sea, lo que quiero decir es, más allá de preservar la vida, que en el caso sí, ¿no es cierto? Que en el caso de David sí, obvio, si no comían y la situación según se escribe en Samuel era bien crítica, pero más allá de eso, lo que está pasando es lo que dice mi papá, o sea, en el fondo, si moría David era complicado. ¿Ya? A él le había dado el Señor la promesa del rey, del linaje y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que en realidad es la causa mayor. No es solo el procurar que alguien no muera, como por una acción de solidaridad, si se quiere así, de que, bueno, en general no es deseable que una persona muera de inanición, ¿cierto? Más allá de eso, lo que está diciendo es la causa mayor que nos tiene que mover es lo que dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que la justicia es del Mesías, ¿ya? A eso es a lo que está apuntando, ¿sí? A ver si Carmita. Shalom, shalom a todos. Sí, justamente, o sea, la reflexión que has hecho está correcto, ¿no? O sea, la conclusión que acabas de decir en parte es lo que iba a decir, ¿no? El más buscad primero el reino de Dios. O sea, no estamos en Shabbat, no estaban buscando el beneficio y provecho personal de cada uno, sino estaban trabajando por las cosas del reino. Entonces, todo lo que se haga en Shabbat que sea en pro de, pero no porque venga a la mente de nosotros el hacer o gestionar, sino porque el poder de Dios fluye a través de sus hijos, de su pueblo, nos haga hacer cosas en Shabbat que tengan, que propendan a la manifestación del reino de Dios, a la expresión de la vida de Dios en esta tierra, eso está permitido, ¿no? Pero además quería tal vez no sé si se deba aclarar o precisar en lo que está en rosadito. Dice un argumento de iguales características, refiriéndose a lo que está citando y lo que estamos viendo, caso en el que se infringe la Torá, eso de se infringe la Torá, yo pondría entre comillas, porque jamás nuestro Señor infringió la Torá. Esto a los ojos de los fariseos, de los doctores de la ley, parecía que están haciendo una infracción porque no comprendían el servicio al rey. Ellos todo estaban viendo desde una perspectiva terrenal y no podían ver desde la posición del rey. Entonces, deberíamos poner entre comillas, ¿no? Porque jamás nuestro Señor hizo ninguna infracción a la Torá, mucho menos, o sea, no se podría decir eso, ¿no? Yo creo que eso debería ir entre comillas a los ojos de los que no podían entender eh, eh, que nuestro Señor, aunque estaba en semejanza de hombre, era Dios. Sí, así es. A propósito, le puse así, y sí es verdad, porque aquí fíjense ustedes, hay otra cosa, pero para aprovechar lo que cuenta Carmita. Aquí primero que no se le acusa a él que está infringiendo, sino a los discípulos, por un lado. Sin embargo, y ya en esas épocas era bastante común que toda conducta de los discípulos se le atribuya al maestro, así que habría digamos, una acusación indirecta, pero no sería de por qué tú transgredes, sino en todo caso de por qué dejas que transgreda. ¿Ya? Ahora, lo que dice Carmita tiene que ver mucho, y por eso lo quería dejar así, no le puse entre comillas, porque tiene que ver con lo que aborda ya el siguiente capítulo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, sí, lo puedo poner en comillas, pero no hay problema como para esto, ¿ok? Ahora, digamos así, gracias Carmita. Entonces, quería preguntarles antes, veamos si es que ha sido claro, digamos, con todo esto. Creo que lo que hemos conversado ahora ha podido resolver un poco más lo que hablábamos la anterior semana, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero hacer una vez más notar, más allá de la respuesta, porque si queremos una vez más, el, 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 el corolario, digamos, del resumen de todo esto, es algo que ya sabemos,
¿ya? Es algo que todos ya sabemos hasta por intuición. O sea, lo que diría más, bueno, lo que va a decir más adelante en Shabbat se puede hacer el bien, pero digamos en Shabbat, o más bien dicho, no se transgrede el Shabbat cuando se trabaja para el reino. ¿Ya? Y ahora, fíjense ustedes que también voy a hacer énfasis en esta palabra de se trabaja. ¿Ya? Y lo he utilizado a propósito porque lo que los fariseos pudieron haberle estado acusando es de que estaban trabajando. ¿Ya? Porque, de hecho, ustedes se acuerdan que el mandamiento, el cuarto mandamiento, ¿cierto? De te acordarás del día de Shabbat para santificarlo y tal, ahí dice, y no harás en él ninguna obra, o sea, no harás en ningún trabajo, ninguna melajá, como sabemos, ¿cierto? Entonces resulta que aquí estaban haciendo una melajá, probablemente sí, probablemente sí, pero lo diferente es que estaban haciendo una melajá no para sus propios intereses, sino para el rey. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, fíjense, no se transgrede el Shabbat cuando se trabaja para el rey. ¿Ya? Y aquí Jesús, precisamente creo que es importante que aquí no se corte, sino que sigamos con el siguiente, que sigamos con el siguiente. Y continuemos con el capítulo 3 con la primera parte del capítulo 3 porque a cualquiera de nosotros, y si estamos bastante, digamos, o lo mínimamente acostumbrados al Shabbat, vamos a decir, pero esto es extraño, decir esto es una cosa un poco complicada, porque cualquiera de nosotros diría, pero ojo, que qué más trabajo para el reino era que construir el tabernáculo, ¿o no? Y si nos acordamos en Éxodo, resulta que el día de Shabbat no hacían nada, paraban la obra del tabernáculo y descansaban y cesaban ese trabajo. Fíjense ustedes, para que veamos, cualquiera de nosotros puede salir con ese argumento que es válido y es un argumento fuerte. Entonces, para eso, fíjense ustedes, sirve mucho estudiar el siguiente pasaje. ¿Ya? Estudiar el siguiente pasaje. ¿Sí? Que precisamente nos va a decir, en pocas palabras, está permitido cuando no, cuando es una cosa, si se quiere, algo en hasta cierto sentido, por así decirlo, esporádico. ¿Ya? No es cuando uno sale a buscar oficio, sino cuando se tiene que hacer porque la cuestión está ahí. ¿Sí? Básicamente ese es el resumen, ¿sí? Entonces, hasta ahí quería comentar esto del capítulo 3, del capítulo 2, ¿no es cierto? Para antes de pasar a lo del 3, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, algún comentario. Marlenita, Nati, Nico. Eh, Josuecito, yo quisiera preguntarte si, bueno, ahí tengo algunas lecturas. Por ejemplo, lo que tú dices que en el tiempo de en el tiempo del tabernáculo estaban trabajando en el tabernáculo y ahora estaban de alguna manera trabajando para el reino. La diferencia que yo podría percibir es que era como algo, o sea, como el sentido es cuando trabajas, si bien es cierto, ese reino, ese tabernáculo era terrenal, se iba a acabar, pero el Señor Yehoshua está trabajando para darnos cuerpos, ¿no? Entonces, y aquí viene la parte donde le puedo hilar en lo que dice en Juan 17, ¿no? 5:17, que dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, el día de Shabbat, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios, o sea, era igual a Dios. Ujú. Entonces, o sea, el Señor, o sea, estoy entendiendo como ese trabajar del Señor, como el reposo, porque estaba reposando o trabajando para hacernos cuerpos glorificados. O sea, esa era más o menos la pregunta. Exactamente. Y a eso vamos, a eso vamos. Digamos, de aquí lo que entra entonces en juego es entonces que es trabajo, ¿ya? Y es una pregunta que de pronto para nosotros es rara, digamos, es nueva, ¿no es cierto? Porque si entonces el mandamiento es no trabajes,
pero acá el Señor me dice, está permitido cierto tipo de trabajo. Entonces lo que hay que aclarar es qué es el trabajo que está permitido. ¿Ya? Y miren ustedes que el Evangelio precisamente no nos deja huérfanos de esa respuesta. Nos dice qué está permitido y en qué situaciones está permitido. Vale la pena decir y anticipo. El pueblo judío recopiló su tradición respecto del Shabbat en muchas normas, ¿ya? Justamente antes del estudio estuve revisando una, que es la Mishnah, que es la parte más gruesa del Talmud y todo lo demás. Y es tan importante el día de Shabbat, que incluso tienen un apartado específico que se llama precisamente Shabbat, ¿ya? Se llama así, el apartado se llama Shabbat, ¿sí? Y ahí hablan de todo lo que ustedes se pueden imaginar respecto de lo que se hacía o no se hacía en el Shabbat o en el Shabbat. Entre alguna de esas cosas, ¿ya? Se explica que el judaísmo temprano, la escuela de Hillel, de Shammai, que son de la época del Señor Jesús, vale la pena decirlo un poquito antes, ¿ya? Los fariseos de la época, resulta que se discutía mucho, había mucha disputa respecto de qué o hasta dónde cierta actividad transgredía o no transgredía, o si incluso transgrediendo, haciendo algo que para ellos transgredía, era merecedor de ofrecer sacrificio o no, ¿ya? Entonces, había mucha discusión. Y ya les digo, si ustedes quisieran revisar, tranquilamente pueden revisar la Mishnah, que está en muchas fuentes, ¿no es cierto? Ahorita pueden leerse todo el tratado Shabbat, así se llama, todo el tratado Shabbat, y ahí van a ver. Pero entre ellas, en el capítulo 4, si no estoy mal, 4 o 5 de este apartado del Shabbat, resulta que dice, son 39 las actividades que están prohibidas. Dice en realidad, son 40 menos 1, porque les encantaba así. Y de ahí, si ustedes buscan, de hecho, en el internet, es fácil encontrar las 39 actividades prohibidas en el Shabbat, ¿ya? Y ahí van a ver que está coser, coser, descoser, hilar, sembrar, cosechar, escribir, levantar, transportar, espigar, moler, teñir, ya, algunas cosas, verbos así. Y la explicación que se saca de estos 39 actividades es que es la pregunta más lógica, ¿ya? Es una cosa muy, muy lógica que hicieron los estudiosos judíos de la época. Y es la siguiente. Si el mandamiento en Éxodo me dice, no trabajarás, entonces, ¿qué significa que tengo que hacer? No harás trabajo, en hebreo se dice melajá. Lo que hicieron es buscar como una suerte de control B, de control B grande, ¿no? De buscar. Y lo que hicieron fue buscar en todo el Pentateuco, en toda la Biblia, por así decirlo, las veces que aparecía la palabra melajá, trabajo, ¿no es cierto?, en la Biblia, y ver qué actividad estaba alrededor. Entonces, si aparecía la palabra melajá y aparecía correr, me invento, correr era melajá. Y así sacaron la lista de 39 actividades prohibidas para Shabbat, o las 40 menos 1, como les gustan a ellos. Entre ellas estaban, como les digo, coser, correr, dibujar, escribir y tal. Y en todo ese tratado hay un montón más de cuestiones que se les presentó en su momento al respecto, de cuándo se puede prender, de cuándo no se puede, con qué instrumentos se puede prender el fuego, con cuáles, ¿no? Que cuánto puedo escribir, cuánto no puedo escribir, que si puedo ponerme zapatos, no puedo ponerme zapatos, una cantidad muy, muy grande de cosas, ¿ya? Y ahora, detrás de todo eso, lo que puede ver más allá del nivel de detalle que tuvieron, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? Del nivel de detalle que tuvieron y que tienen incluso los judíos hasta ahora, respecto del Shabbat, es una cosa y es algo, digamos, entendible, ¿ya? Y que, digamos, hasta cierto punto, nosotros nos es complicado comprender y es lo siguiente. El Shabbat es un día Kadosh, es un día santo, es un día Kodesh, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que debemos dejar todas las actividades nuestras, ¿ya? En función de hacer la obra, ¿ya? El asunto es que ellos entendieron solamente lo primero, que es lo que está diciendo el Señor. Ellos entendieron solamente la primera parte, hay que dejar de hacer todo lo nuestro. ¿Ya? Y por eso es que muchas veces incluso se dio esa mala idea que pasó al cristianismo de que el día de reposo es dormir, es no hacer nada, porque si no puedo hacer trabajo y termino diciendo que trabajo es básicamente respirar, entonces mejor en el día de Shabbat no hago nada. Y eso no es así. Y lo que el Señor Jesús acá nos enseña y los evangelios lo recogen es que se puede hacer cierto trabajo, lo más dicho, se puede hacer ciertas actividades que
si estuvieran enfocadas a otro objetivo que no fuera el del reino, serían muy reprochables. ¿Sí me explico? ¿Ya? Ese es el objetivo, digamos, de este pasaje, de estos 6 versículos, ya del capítulo 3. Repito, el asunto no es solo dejar de hacer algunas cosas, de abstenerse, como dice Isaías, como bien lo leíamos, lo de abstenerse, de retraer el pie, de hacer y llamar al día tal. No es solo eso, sino que, digamos, esa es una parte, el dejar de hacer, lo que nosotros llamamos la distinción: deje de trabajar, deje los deberes, deje el cine, deje las películas, deje la televisión, deje el celular, deje lo que sea, los deleites de este mundo, deje aquello, redes sociales, o sea, deje, ya. Esa es la primera parte, ¿me explico? Pero hay otra, que es la que normalmente se suele perder de vista, y es que no es que está prohibido por el hecho de ser esa actividad, ¿ya? Sino que está prohibido en tanto esa actividad procure un deleite, un beneficio, un rédito personal de alguna manera. Eso es lo que está prohibido en el fondo. Por eso, digamos, por esta primera parte, que el judaísmo lo entendió muy bien, digamos, es que se llegaron a prohibir, incluso, fíjense ustedes, el que una mujer salga en día de Shabbat, o un hombre salga bastante arreglado, ¿ya? En el día de Shabbat les prohibían adornarse mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de salir a la calle o salir y que se les caiga, se desarreglen, se les suelte algo, y entonces comiencen a arreglarse y a preocuparse por ellos. Mm. ¿Me explico? ¿Ya? Y eso ya es trabajo, estás desenfocándote del Shabbat. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, se está desenfocando de esta primera parte de dejar, de apartar, de retraer el pie. Ujú. ¿Ya? ¿Sí me explico? ¿Ya? Pero ahora el Señor Jesús nos dice: tampoco caigan en el legalismo que cayeron, y en el sinsentido que cayeron los judíos de esa época, que incluso se puede ver hasta ahora, que para ellos el Shabbat es eso. O sea, son su conjunto de reglas. No hagas, no toques, tal, 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 tal. Que incluso alguien por ahí recordaba una anécdota que, por ejemplo, para que vean cómo incluso funciona el razonamiento, no solo judío, sino que humano, que en su afán de guardar un mandamiento del Señor, terminan por su falta de guía, por no tener al Ruach HaKodesh, por no conocer al Mesías, terminan en unas cosas bastante absurdas, ¿ya? Y cuenta una anécdota, ¿no es cierto? Que para los judíos, por cuanto el mandamiento está prohibido comprar o vender, ¿no es cierto? Entonces, el mandamiento es de eso: no se puede comprar ni vender. Ahora, la cuestión decía: para comprar y vender se necesita dinero. Por lo tanto, se extendió el mandamiento y dijeron: no se puede topar dinero. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo escaló el mandamiento. Tiene sentido en cierto contexto. Ahora, resulta que hubo un momento, un rabino que tenía una necesidad, estaba paseando ahí cerca de su casa, digamos, ¿cierto?, en un día de Shabbat, y se encontró un billete de 500 euros en Europa. Se encontró un billete de 500 euros en Shabbat. Entonces él sabía que, según su entendimiento, ese billete no podía tomarse. Pero dicen: oh, como Dios es tan poderoso, ocurrió un milagro, que solo alrededor del billete dejó de ser Shabbat. Pues por lo tanto fue y lo cogió. ¿Me explico? O sea, se llegan a este tipo de cosas absurdas, precisamente, ¿ya? Y cosas que nos hacen precisamente razonar. Y aquí el Señor Jesús, sin ánimo de ver el billete y demás, nos pone un ejemplo en el que nos pone claro lo que nos ha dicho muchas veces del libro de Deuteronomio, que hemos leído ya últimamente, ¿no es cierto? Que lo que nos dice es: hagan los hukim y los mishpatim. Dicho de otra manera, hay que hacer los procedimientos, las acciones, las cosas, pero con perspectiva de a dónde apuntan. Porque si yo hago lo que la Biblia dice, pero pierdo de foco a dónde van, voy a estar bastante equivocado. O voy a tener una gran probabilidad, por decirlo de otra manera, de no darle al blanco. De ser un robotcito, pero que no sabe lo que hace, que no sabe por qué hace lo que hace. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ahora sí, leamos entonces, ¿sí? Y perdón que nos extendamos un ratito, ¿ya? Pero quisiera cerrar esto. Entonces dice así, el capítulo 3, ahora sí, fíjense, después de una hora sí podemos entrar al capítulo que tocaba ahora. Dice, el capítulo 3 de Marcos: otra vez entró Jesús en una sinagoga, ¿ya? Y había allí un hombre que tenía la mano seca. Ahora, ¿qué se entiende esto de mano seca? eh, Muchas interpretaciones. Algunos dicen que tenía precisamente la mano como recogida, ya como seca, chupada, enjuta, digamos, pero otros sugieren que más bien lo que él tenía era parálisis de mano, era una parálisis, ¿ya?
Entonces, en fin, tenía una mano que no funcionaba, una mano que no se extendía, pues, ¿ya? Tenía distrofia, dice la que sabe de fisioterapia. Sí, tenía una distrofia, bueno, tenía mala la mano, ¿ya? No estaba útil, no estaba sano. Dice, y en el versículo 2 aquí en nuestra Biblia Reina Valera, dice, le acechaban. Pero más que acechaban, el verbo que aparece ahí es observar, pero en el sentido de observar de cuando uno supervisa la acción, digamos, el actuar correcto de alguien. Sí, así que más bien vale la pena leer como supervisar, ¿ya? Entonces, fíjense, en el sentido de, como ya les digo, como de verle si se equivoca, ¿ya? En ese sentido, supervisarle, ¿no? Porque eran mayores ni nada, sino por ese sentido, ¿ya? Dice, y le acechaban, que ponen ahí, ¿ya? Ok, o si no, le vigilaban, ¿ya? Le vigilaban, si se quiere, ¿ya? Para ver si en el día de Shabbat, si en el Shabbat, le sanaba a fin de poder acusarle, ¿ok? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, ¿no es cierto? Levántate, levántate al centro, así dice literalmente, se entiende, levántate, ponte en el medio, ¿ok? Y les pregunta, fíjense ustedes, aquí otra vez más, ¿es lícito? Entonces, a ver, aquí antes, bueno, terminamos de leer. Y dice, es lícito en los días de Shabbat, ¿no es cierto? Hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada y sanada, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. Ok, entonces fíjense ustedes, otra vez más, está una persona, y aquí es lo que quiero decir. Fíjense ustedes, aquí hay una característica muy importante que creo que hay que tomar en cuenta para el día de Shabbat. No es suficiente con tener un objetivo bueno, que sería como de construir el reino, como vamos a visitar a los enfermos, vamos a visitar a los presos, o vamos a repartir comida, etcétera, ¿ya? Aquí el Señor no fue, y fíjense ustedes, en los días de Shabbat que aparece el Señor Jesús, no aparece Él buscando oficio, como suele decir, como se suele decir, ¿no? Sino que el oficio le encuentra a Él, por así decirlo, ¿ya? Porque la actitud, digamos, del objetivo de Shabbat es lo que comentábamos al inicio, es retraer el pie de, ¿sí me explico? Eso no obsta que si es que se presenta la necesidad de acudir a visitar a alguien porque se enfermó, lo pueda hacer, pero no es lo mejor, no es lo mejor que a propósito en día de Shabbat, digamos, agende yo visitas, salidas y cosas por el estilo, porque eso desnaturaliza el Shabbat precisamente, ¿ya? Y menos, fíjense ustedes, si es que uno mismo planifica o se dedica a hacer este tipo de cosas, porque si lo hilamos un poco más fino, en el fondo, el decir yo quiero visitar, yo voy a visitar, voy a ver a qué hermano y todo lo demás, se estaría haciendo la voluntad de uno, no la del Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, sí lo tenemos claro. En pocas palabras, lo que quiero decir es que aquí se ve que el Señor Jesús no fue a buscar un enfermo. Sí, no es que dijo, el Señor me mandó a sanar, entonces, y como hoy es día de Shabbat, tengo que hacer las obras del reino, por lo tanto voy a buscar un enfermo. No, él estaba en Shabbat haciendo lo que correspondía, lo normal, lo permitido, alejando su pie, tal, 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 tal. Y ahí, en medio de los que estaban, hay una persona enferma. Y le ponen a propósito, ¿no es cierto? Y se da esta situación y los fariseos están ahí vigilándole a ver si le sana. ¿Me explico? Entonces, fíjense que eso es una cuestión esporádica, que el Señor no la buscó, no se propuso, digamos, en ese sentido, sanar, ¿sí? O buscarle y tal, sino que salió a partir de la dureza del corazón de los fariseos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, una vez que sale este tipo de asuntos, de escenarios, digamos, en donde no se busca, no se procura, no se planifica, ¿ya? Entonces es que se pone en marcha esto de que se puede trabajar, se puede hacer una acción que normalmente no estaría permitida porque se ha puesto en mira, pues, el objetivo, trabajar para el Señor, pues, trabajar para el reino, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, el contexto entonces es aquí de acusación, de para ver que se equivoque o de tenerle de qué acusar, y hay una persona que tenía la mano seca, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, una vez más, aquí el objetivo incluso de este pasaje no es la sanación, no es el objetivo no es el curarle a la persona. El objetivo es hacer un argumento contra o dar una respuesta contra la dureza del corazón de los fariseos. De eso se trata esto, no de la sanidad. ¿Ya? De eso se trata. Sí, repito una vez más. Esto,
o sea, aquí el Señor Jesús está trabajando en pro del reino no porque le sanó, sino porque enseñó qué se puede hacer. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces es diferente para que veamos que no es tan sencillo como decir, en Shabbat hay que hacer obra social. No necesariamente, no hay que tomarlo así tan a la ligera, porque si no terminaríamos con Shabbat yendo a cualquier otra cosa y no es así. ¿Ya? Lo que se puede hacer es aquí, conforme dice el Señor, aquí, les he dicho, aquí cuál es el objetivo en función del reino que se procuró, que se logró aquí, no es la sanidad tanto, sino el dejar sentado qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ¿ya? O sea, el objetivo por el cual trabajó el Señor, e hizo algo el Señor, fue el enseñar su palabra más que la sanidad. ¿Sí me explico? Que como habíamos visto en un pasaje anterior, cuando el Señor sanaba o ejecutaba un milagro, era para ratificar que Él tenía el poder para hacerlo, ¿ya? ¿Sí me explico? Entonces, una vez más, el objetivo de este pasaje no es sanarle, sino demostrar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es trabajar en el reino, para el reino en este caso, ¿sí? Ahora bien, fíjense, entonces le pone en el medio, ¿no es cierto? Y le dice, porque por eso fíjense, más allá de la sanidad y ¿no es cierto? Es esto. Ahora, antes de leer lo que le dice, ¿por qué era una tentación esto, digamos, o por qué le estaban vigilando? Porque entre las cosas que estaban prohibidas está el verbo sanar, ¿ya? O sea, sanar, hacer de médico, no estaba permitido. E incluso fíjense ustedes, estaba leyendo, como les decía, la Mishnah, y dentro de eso encontré un pasaje, un capítulo, un capítulo, que versaba de las cosas que se pueden y no se pueden hacer a propósito de Shabbat, ¿ya? En cuanto a la salud. Entonces, por ejemplo, algunos decían, si es que alguien tiene un dolor de muela, no se puede poner, creo que se ponía en vinagre, alguna cosa así, o tomarse una taza de vinagre, alguna cosa así, un remedio, no me acuerdo si era vinagre, tomarse, eso no se puede, pero sí se puede poner un poquito, decían ellos, ¿ya? Porque no está, porque si se pone un poquito y le pasa bien, pero no se puede medicar, digamos, o sea, no se puede hacer ese trabajo, ¿me explico? ¿Ya? Unos decían, si es que alguien tiene un dolor en la espalda baja, en la lumbar, decían, no se puede aplicar como que una pomada para que le pase, sino solo aceite de oliva como para que le dé un pequeño alivio, un refresco, digamos, pero no se puede poner una pomada, una medicina, básicamente. ¿Ya? Eso dice la Mishnah, ojo, eso dice la Mishnah, no digo que eso sea bíblico, para que veamos cómo es que lo entendían el tema de sanar. Entonces, fíjense ustedes, el razonamiento que quiere decir. Si esas cosas, así que uno diría, pero es una cosa súper fuerte, pues sí. ¿Por qué? Porque ellos decían, fíjense, si no está en peligro realmente la vida, o sea, en el sentido de que si no es que no se actúa, o sea, más dicho, si no se actúa, la persona se muere, vea, aguántese unas horitas. ¿Ya? Ese es el razonamiento, ¿ya? O sea, si no es una cosa de que si no actúa ahorita se muere, puede esperarse unas horas, puede esperarse hasta la noche, puede esperarse hasta el otro día, no hay problema. Y de ahí se la atiende y tal. Ese es del razonamiento. Hay excepciones, todo lo que ustedes quieran. Pero ese es el razonamiento. Entonces, fíjense el asunto. Entonces, ellos decían, a ver si es que aquí se le coge. Porque si es que Jesús iba y le obraba alguna cosa, le hacía, estaría trabajando. Tanto más porque no era un asunto de vida o muerte. ¿Me explico? O sea, no pasaba nada si es que el Señor Jesús, digamos, se esperaba hasta que termine el Shabbat y ahí le sanaba. ¿No es cierto? No pasaba nada. O sea, no era que el Señor se estaba agonizando alguna cosa por el estilo. ¿No? Sin embargo, y ahí vemos que el objetivo, por eso vemos que el objetivo no era la sanidad. O sea, el objetivo de este pasaje no es la sanidad, sino la enseñanza que da el Señor. Entonces, cuando le vuelve a poner al centro, le pone al centro a esta persona, hace la pregunta, ¿qué es lícito? ¿Ya? Que esto, más allá de hablar de la Torá, si está escrito o no está escrito, que la tradición, que no, lo que está diciendo es a dónde apunta, ¿sí? Cuando pregunta entonces, ¿es lícito? ¿Ya? Esto debemos de entenderlo como cuál es el objetivo. O sea, es acorde a, al, al objetivo de, ¿cómo se dice? De buscar el reino o de trabajar para el reino. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, cuando le dice es lícito, más allá de preguntarles, ¿está escrito o no está escrito?
Ya como que dime en qué parte de la ley está. No, lo que le está diciendo es, ¿cuál es el objetivo? O sea, es acorde con buscar el reino de Dios o de trabajar para el reino. Y ahí les dice, no le dice sanarle, extender la mano, no, sino hacer el bien. Fíjense, entonces aquí dice, hacer el bien, ser el bien o hacer el mal. Y aquí les pone una disyuntiva, ¿ya? Aquí les pone una disyuntiva. Entonces, cuál de estas es la que está acorde al reino? Es lo que le está preguntando en pocas palabras, si nos damos cuenta. ¿Cuál de estas es la que está de acuerdo con el reino? ¿Hacer el bien o hacer el mal? La otra, salvar, salvar, y aquí dice salvar la vida, pero más que la vida es salvar la persona, el cuerpo, la psique, dice ahí, salvar la persona o quitarla o destruirla. Entonces, no sé si lo notamos, ¿ya? Fíjense ahí. Entonces, lo que le está preguntando es, ¿cuál es el objetivo que es acorde, etcétera? O sea, ¿cuál de estos es el objetivo que está acorde con buscar el reino de Dios? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la nefesh o quitarla? Entonces, ¿cuál es el asunto? Por eso es que se quedan callados. Porque ellos entonces vieron que el objetivo, la licitud, no está entonces, como les digo, por un lado aprendemos esto. La licitud no está en virtud de, está escrito necesariamente. O sea, ¿cuál es el mandamiento? Sino que vean cuál es el objetivo. ¿A dónde apunta? Si trabajar por el reino o cobrarle. ¿Ya? O decirle, te curé, me pagas. ¿Ya? O de pronto, hacer una obra que realmente requiera un esfuerzo, pero extremadamente fuerte, que no es necesario. ¿Ya? Porque además, dicho sea de paso, fíjense ustedes, la forma de sanarle en este caso del Señor Jesús, ni siquiera le tocó. Solo le dijo, extiende tu mano. Por lo tanto, dicho sea de paso, él no trabajó. O sea, si incluso nos ponemos súper formales, él no trabajó, él le dijo, extiende tu mano. ¿Ya? Entonces no es que él se bajó, le sobó las manos, le hizo un ejercicio y producto de eso le sanó. ¿Me explico? ¿Ya? Diferente hubiera sido, por eso les digo ahí como que hay que considerar muchas cosas. Diferente hubiera sido que para sanarle, digamos, hubiera que haberle hecho una terapia, digamos, ahí unos ejercicios, hablando de nuestras épocas, y porque como le he visto cómo trabaja mi esposa, ¿no? Ponerle unas máquinas, ponerle alguna cosa, o sea, armar un aparataje así, ¿no? Tanto más que no era debido a muerte. ¿Sí me explico? Pero como aquí la forma del Señor de trabajar no era esa, y además estaba en el objetivo de demostrar qué se puede y qué no se puede hacer, la forma del Señor es esta, hacer una pregunta en el que les pone en el foco que cuando se hace el bien, ¿no es cierto? Cuando se hace el bien, vaya, cuando se hace el bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando se hace o se salva a la persona, ¿no es cierto? Ese es el objetivo del día de Shabbat. ¿Ya? Ese es el objetivo, ¿sí? Y por eso le dice, extiende tu mano. Y se sana. Y ellos dijeron, claro, por un lado no trabajó, no es que él se puso ahí hasta hacer algún ritual, alguna cosa por el estilo. Y por otro lado, lo que les dijo es, aquí lo que estamos haciendo con esta demostración, porque el milagro, digamos, el milagro de la sanación, no es sino la demostración de lo que él quiere decir. ¿Ya? Y el decir es que es lícito todo aquello que haga el bien o salve a la persona, que en este caso ha sido puesta ahí. ¿Sí? No es que él salió a buscar y tal. ¿Sí me explico? Marlenita, Nati, Nico. Josécito, a lo que tú nos explicas y también trayendo un poco las palabras que nos dijiste hace un momento que me parecieron hermosas, es que el Señor hacía razonar. Esto tiene que ver con la educación que habíamos, que nos da su educación, su instrucción, que a la larga es como la fe, o sea, Ujú, como esa educación. Entonces, aquí conversando con mi mami y mi hermana, decíamos, y hay unas finas y delgadas líneas en las que podemos o no transgredir el Shabbat. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros ahora, por la gracia del Señor, tenemos su Ruach. ujú, Entonces, aparte de, no, de los estudios que están hermosos y que nos ayudan a abrir nuestro pensamiento y a recibir la instrucción del Señor, es este Ruach, porque definitivamente los señores judíos no tienen el Ruach, por eso intentan inventarse otras cosas y de esas otras cosas
salen otras cosas que no tienen nada que ver con el reino. Pero por la gracia de Dios, nosotros se nos ha dado el Ruach y entonces cuando caminamos en ese Ruach, es lícito hacer lo que el Señor diga. Eso solamente, Josecito, gracias. Exactamente, exactamente. Entonces, muy, muy bien, Natita, porque justamente a eso iba. Entonces, fíjense, la licitud, una vez más, que es lo que está en fondo, ¿no? Porque vale la pena decirlo, ¿no? Fíjense ustedes que, bendito Dios, hemos alcanzado un nivel de estudio en el que ya no nos preguntamos, ¿hay que guardar o no hay que guardar el Shabbat? O sea, eso es obvio, ¿no es cierto? Pero en todo caso, vale la pena decirlo, que cuando algún hermano, eh, digamos, sostenga que en estos versículos, en estos pasajes que acabamos de leer, el Señor Jesús enseña que ya no hay que observar el Shabbat, pues hay que poner el centro en donde es. El objetivo aquí, la discusión es que es lícito, no si es permitido no observar el Shabbat, ¿sí? Por eso les hacía énfasis siempre en de qué estamos hablando. Y aquí lo que estamos hablando es que es lícito. Entonces, fíjense, es lícito hacer el bien, es lícito salvar la persona, claro, pero ¿en qué sentido que es lícito? ¿Me explico? O sea, ¿cuál es el límite de eso? ¿Ya? Y ahora fíjense, como le decía Nati, si nosotros nos quedamos ahí, ¿ya? A la luz, y digamos, en el entorno que estamos leyendo, se entiende. Hacer el bien, entonces, tiene que ver en el, redondeando, digamos, o completando la historia, ¿no? Digamos, entendiendo, quiero decir, la historia en completo. ¿Qué quiere decir? Hacer el bien en este caso, ¿qué fue? ¿El hecho de hacer una obra social? No. Hacer el bien en este caso, ¿qué significó? Significó hacer una demostración de que el Señor enseña que es permitido hacer una obra, si se quiere, cuando el objetivo es procurar el reino del Señor. ¿Sí? ¿Se me explico? En pocas palabras, hacer el bien no es otra cosa que buscar el reino. Salvar la nefesh de una persona, salvar el psique de una persona, es trabajar para el reino. ¿Se me explico? Y ahora, fíjense que esto parecería darnos luz, pero como bien lo avisó la Natita, ya en la práctica nos va a salir un montón de cosas, un montón de situaciones en las que se puede uno preguntar, ¿hago o no hago? ¿Hasta qué punto esto es trabajar para el reino o hasta qué punto no lo es? Y uno de los criterios, digamos así, que nos debe servir es la primera, como decía Natita, lo más importante, que dejarnos guiar por el Ruach. ¿Ya? Porque una vez más, si cualquier situación nosotros la resolvemos por nuestras ideas, por nuestros sentimientos incluso, ¿ya? Vamos a estar desenfocados. Podemos estar teniendo una muy buena intención, pero equivocar en el blanco, no darle, no atinar a lo que corresponde. Así que lo primero que tenemos que hacer es, como veíamos la anterior semana, someter el asunto al Señor, ¿sí? En oración, si se necesita apoyarse en hermanos, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Puedo hacerlo, no puedo hacerlo, etcétera? ¿Me explico? O sea, cuando hay una situación así dudosa, ¿ya? Cuando hay una situación dudosa, o a su vez cuando alguien es inexperto, ¿ya? Puede ser cualquiera de dos. Entonces, ¿se hace o no se hace? ¿Me explico? ¿Hago o no hago? ¿Ya? Lo primero. Y segundo, cuando ya hemos madurado esto, nos damos cuenta que una de las cosas, uno de los criterios muy fuertes es el criterio de urgencia, ¿ya? Si es que algo, por más social, por más bueno, no es urgente, puede esperar unas horas, ¿no es cierto? Puede esperar unas horas, ¿sí? Entonces, fíjense, es básicamente eso. Y la otra, otro que también aprendemos de esto, que no haya sido de preferencia planificado por nosotros, que sea una cosa que saltó en el momento, que sea algo esporádico, ¿ya? Ya les digo, que no sea o sea, que no sea el tema de, bueno, como el día del Shabbat es el día del Señor y hay que hacer el bien, entonces me voy a visitar a los, a menos que Dios nos mande, digamos así, pero así en términos generales, no. Para hacerlo eso podemos hacerlo otro día, podemos decir el domingo, etcétera. ¿Sí? Pero a menos que sea algo urgente y que no sea planificado por nuestras buenas intenciones, por nuestra mente, pues digamos, hay que hacerlo, ¿sí? En ese sentido, digamos, esos dos criterios. Carmita, Algo imprevisto. algo imprevisto, etcétera. Exacto. Carmita. Bueno, quizás como para poder
cómo ponerle un punto más claro, esa obra del Rúa que Nati enfatizaba, es como verle como una especie de lucha espiritual. Cuando vino nuestro Señor, dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de su luz. Y las tinieblas representan a aquel que vino a robar, matar y destruir, el que representa el mal. Entonces, cuando el mal hace o sea, cuando podemos percibir que el mal está haciendo su actuación, es urgente, como tú dirías, actuar. ¿Por qué no le sanó más tarde aquella persona? Pues al final no era una cosa de emergencia. Dijiste, bueno, porque Dios quería enseñar algo. El objetivo primario es enseñarnos. Y sí, justamente creo que en el verso 2 está el tema, ¿no? Jesús hace lo que debería hacerse en Shabbat, congregarse. Otra vez Jesús entró en la sinagoga o en la cajal, no sé, y sabía, y había allí un hombre que tenía esta situación. Y él estaban observando los fariseos para ver si quebrantaba según su ley, para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces esa palabra acusarle a mí me refiere rápidamente al acusador, ¿no? El que vino a robar, matar y destruir, el que representa el mal, el que jamás va a querer salvar la vida sino quitarla. Entonces el Señor ve la obra de las tinieblas que están combatiendo contra el reino de la luz. Y ahí es cuando veo que es emergente actuar. Entonces el Señor, para callar al malo, para callar al acusador y hacerle retroceder, el Señor actúa. Entonces, quizás muchos podrían haber hecho, pues siendo médicos, tal vez ayudar a alguna persona a sanar de algo, ¿no? Pero una mano seca o paralizada no creo que era así con un ungüento tan fácil de quitar. Entonces, el Señor, a través de esa obra, hace evidente que el poder que Él tiene es de arriba, no es de la tierra, que los ciegos ven, los cojos saltan, los de mano seca tienen su mano habilitada. Entonces, él dice, en día de Shabbat, que es un espacio, ¿cómo se llama? Digamos así, no sé si decir temporal o hasta atemporal, que nos anticipa el mundo venidero, es como decir, las tinieblas no estarán presentes. Entonces, él vence el mal haciendo el bien. Desde luego está dando la enseñanza, como más tarde lo replicarán, de que venzamos el mal haciendo el bien, y lo hace. Y él, al poner estas preguntas, desde luego está enseñando, pero actúa, porque no podríamos dejar que el acusador tome dominio en un espacio donde él, que, que prefigura el mundo venidero, donde él ya no tiene lugar, no tiene parte, no tiene nada que hacer. Entonces me parece que comprender esta presencia espiritual contraria al reino de Dios, contraria a la luz, y de dónde fuimos sacados, porque de las tinieblas nos ha sacado a su luz. Entonces, al percibir esta obra es donde es inminente actuar. No podríamos esperar a que termine el culto para arreglar el asunto o algo así, ¿no? Sino es necesario poner el punto de orden en ese momento. Eso he podido mirar. Sí, vale, muchas gracias, Carmita. Exactamente, así mismo es. Entonces, fíjense, digamos, lo que podemos aprender de acá es eso, es precisamente eso. O sea, la obra del Señor es tan amplia que fíjense ustedes para ir cerrándolo con todo lo que hemos dicho. Con esto, como diría así Pablo, ¿no? Ya nadie vuelva a decir no, que no hay que observar el día de Shabbat, que no sé qué, porque fíjense ustedes la profundidad de las cosas. O sea, con esto nadie ya podría decir, no, claro, es que no, ya el día de Shabbat ya está abolido, ahora es del domingo. Porque fíjense que de eso no se está hablando, eso no está en discusión.
está hablando de otras cosas más profundas. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer? ¿Cuándo es urgente? ¿Cuándo se necesita actuar? Hacer algo en función del reino, ¿ya? Como decía Carmita, cuando las tinieblas son tan evidentes que quieren hacer algo, pues claro, tengo que actuar, no me voy a quedar impávido porque, ay, no hay ni iglesia, no puedo hacer nada. ¿Me explico? Y por otro lado, o sea, por eso les decía, estas dos historias se complementan y hay que entenderlas como una, porque en el un lado nos dice, yo hice el Shabbat, el Señor es el que determina las reglas, y segundo nos da un ejemplo de cuándo se, de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense, ya les digo, como diría Pablo una vez más, ya no se debería hablar del tema y tampoco seguir ahondando de que no, es que la Iglesia Católica fue la que, ya lo sabemos, es decir, ya se sabe eso. Ya basta con buscar el concilio de Nicea, el concilio de la Odisea, y es suficiente para darse cuenta que 200 años el pueblo, los cristianos seguían la Torah, y que a partir de que se implementa o llega el cristianismo y tal, y se mezcla con las ideas romanas, es que comienzan a cambiar las cosas, ¿ya? Y que también hay una lucha ahí entre romanos, judíos y todo lo demás por cada uno su pureza y todo lo demás. Entonces, sabemos de eso, o sea, es cuestión de investigar la historia, ¿ya? Y por eso, digamos, no he ahondado a propósito de eso, de lo que se podría hablar de aquí del Shabbat y decir una apología de por qué sí el Shabbat, de por qué sí el Shabbat y no el domingo, y cuál es el día del Señor, porque si nosotros leemos la Biblia, es claro, o sea, no necesito ser teólogo para darme cuenta que eso fue un cambio posterior, el cambio del domingo, y para que más bien nos centremos en las cuestiones que son importantes, ¿sí? Las cuestiones que son importantes. Ya si es que alguien quiere seguir sosteniendo que no, que el día del Señor es del domingo, porque en el día de domingo resucitó el Señor. Vea, por último, uno por obras no es algo, ¿ya? Si usted quiere seguir y mientras estemos de acuerdo, digamos que el Señor Jesús es Dios, ya Dios le dará su chance como a nosotros de poder comprender y profundizar más del asunto. Mientras tanto, ¿no es cierto? Es importante que primero nosotros no nos movamos de lo que hemos aprendido, de que abramos también nuestras neuronas, del Señor las abra para que también comprendamos y, si se quiere, saboreemos estas otras cosas que yo mismo no las había visto, pese a las varias veces que se había leído esto. Sí, como les digo, fíjense ustedes. Y para terminar, cuando el Señor Jesús nos dice esto de preguntar por la vieja senda, ya, retomando el ejemplo del inicio, ya, fíjense ustedes, eso significa que hay un camino por el cual se tiene que transitar cuando uno estudia la Biblia. Y lastimosamente, habiendo pasado 2000 años, no siempre el camino del Señor es el que se ha transitado estudiando la palabra, ¿sí? Entonces, fíjense, volviendo al ejemplo que decía al inicio. Así que todos nosotros estamos hoy llamados, compelidos, y bendito sea Dios que nos ha permitido caminar en la forma en como Él lo enseñaba en su momento, digamos, considerando también que habrá algunas cosas que con el tiempo lo podemos profundizar, aclarar, de pronto corregir, pero al menos de estas cosas principales, digamos, sabemos que no nos debemos de mover. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quería y también para terminar, miren, cuando uno comienza a observar el Shabbat, es un mundo nuevo, en realidad. Es un mundo totalmente nuevo porque, siendo honestos, somos, como les decía en otro momento, somos la primera generación en mucho tiempo que comenzamos a observar esto. Somos la primera generación, así que no tenemos a alguien como que esté atrás, que venga con más de experiencia, como para decirle, vea qué hacemos o qué no hacemos. O sea, que tenga ya una tradición, digamos así, fuerte, sostenida, de decir, miren, ya hemos aprendido un montón, hemos transitado, y en realidad el Señor nos está permitiendo a nosotros ahora, en nuestra situación, incluso abrir camino en este sentido. Y nos va enseñando, y la situación de incluso cada uno de nosotros es distinta, ¿ya? No se diga ya de congregaciones, de países, etcétera, que estamos caminando en esto. Si este movimiento como tal, digamos, de despertar, como le quieran llamar, tiene no más de 80 años, no más de 80 años. Es algo realmente nuevo, ¿ya? Es algo realmente que no se ha visto antes, y por lo tanto también se entiende que vamos a tener que estar esto siempre revisándolo y siempre echando, como se dice, otra ajustada de tuerca guiada por el Señor, que nos permita ser lo más fieles a la palabra, que es lo que todos procuramos, ¿ya? Y como vemos, no buscar el reino, digamos, no buscar nuestros ímpetus, ya no se diga el de las tinieblas, sino buscar el reino. Y en eso, como les quería decir, implica mucho renunciar a yo, ¿ya? Renunciar a yo, a lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera hacer, etcétera, 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 ¿cierto?
y estar, como decía Carmita, con los ojos espirituales, como se suele decir, bien abiertos para que en tanto se despierte alguna cosa de las tinieblas, poder actuar, ¿sí? Y que sepamos, digamos, que tenemos toda la autoridad concedida por el Señor, y si estamos sujetos de su mano, para actuar en ese sentido, para hacer el bien, para hacer todo lo que se tiene que hacer en Shabbat, ¿sí? Hacer el bien, leer la palabra, todo lo que se ha dicho, ¿sí? Y así aprovecharlo, es aprovecharlo, aprender de la mano del Señor, conversar con Él, pasar con los tiempos, con los seres queridos, todo lo que se ha dicho, ¿sí? Eso más hermanos de hermanas. Entonces, fíjense ustedes que estos pasajes, fuera de ser un poco sencillos, digamos, han sido bastante ricos en todo este sentido. Entiendo de pronto que mucho o que parte de lo que hemos hablado puede haber resultado un poco no tan digerible. Lo entiendo. Sin embargo, la intención, digamos, es que siempre podamos, cuando volvamos a leerlo, no nos aprendamos, digamos, no nos aferremos como tal, o no nos ciñamos, no nos casemos, como se suele decir, con las respuestas que el Señor nos ha podido encontrar, nos ha permitido encontrar ahora. Sí, que nos ayudan y tal, pero más allá de eso, siempre aferrémonos digamos, esforcémonos siempre, echémosle un poco más de fuerza por ver cómo se llega, ¿ya? Que, como les decía, en la medida en la que nosotros nos centremos en preguntarnos, ¿qué está pasando acá? ¿De qué están hablando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el mensaje? Entonces vamos a aprovechar más y vamos a seguir sacando tesoros, ya, de los que el Señor ya nos ha dado. ¿Sí? Entonces, básicamente eso, ¿sí? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario adicional. Si no, de otra manera, podríamos ir terminando por ahí. ¿Sí? Aquí, entonces podemos terminar. Bendito Dios.